Un espacio dirigido a la reflexión y análisis sobre el magisterio social de la Iglesia. Un panel de altura que discute la realidad actual guiado por los documentos magisteriales. Los expertos ya están listos para arrancar tu programa Iglesia, Estado y Sociedad. Saludos, bienvenidos a otra edición más de su programa Iglesia, Estado y Sociedad. Este espacio que produce el Instituto de la Doctrina Social de la Iglesia de nuestra Pontificia Universidad Católica, con el fin de educar, con el fin de llamar a las conciencias sobre distintos temas que nos impactan de una u otra manera en nuestra vida diaria y que la doctrina social de la Iglesia tiene algo que decir sobre ellos. En la mañana de hoy estaremos conversando con el buen amigo José Frontera Ajenjo. El licenciado Frontera Ajenjo es nuestro vicepresidente de Asuntos Administrativos en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, pero también es pasado decano de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico y un estudioso de toda la vida, muy interesado en los temas que hoy vamos a estar discutiendo aquí. Josian, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Saludos, Israel, como siempre es un placer compartir contigo y un cariñoso saludo a todos los radioescuchas de este programa. El tema que nos ocupa hoy es un tema que el Papa Francisco ha estado siendo muy vocal, es el tema de la guerra de Ucrania y la forma de lograr una solución negociada a ese conflicto. Pero no solamente lo que vamos a estar discutiendo es ese asunto de la guerra en Ucrania, sino que quiero tocar con mi distinguido entrevistado el tema de las Naciones Unidas, cómo funciona, porque hay mucha confusión en nuestra sociedad sobre la operación de ese organismo internacional, qué es lo que busca, cuáles son sus fines y por qué parece estar, por qué parece resultar imposible que ese organismo logre la paz mundial como mucha gente anhela, ¿verdad? Y que mucha gente piensa que ese organismo por sí solo debería trabajar para lograr esa paz y esa armonía entre todas las naciones, lo cual sabemos que lamentablemente no se logra. Y el Papa Francisco nos ha hecho un llamado y nos ha dicho en innumerables ocasiones que ya el mundo está luchando y peleando una tercera guerra mundial, lo único que por pedacitos, ¿verdad? Así que, pues ese es el tema que nos trae en la mañana de hoy. Josian, para el beneficio de nuestra audiencia, ¿cómo es que surge la ONU y cuál fue el objetivo que se persiguió con la creación de ese organismo internacional? Mira, la ONU hay que ir un poquito más atrás, ¿verdad? Al concepto de la Liga de las Naciones que se pretendía por el presidente Wilson después de la conclusión de la Primera Guerra Mundial. Finales del siglo XIX marcan un proceso de buscar alternativas a la solución de disputas internacionales que no estén enmarcados en el contexto de la guerra. Para nosotros el concepto de los países pareciera ser un concepto eterno, sin embargo el concepto del Estado como lo vemos hoy en el mundo moderno y en el mundo actual, pues surge a partir del siglo XVI, XVII, y los últimos estados se terminaron de articular cercanos al inicio del siglo XX. Por ejemplo, uno sabe que Italia siempre ha existido y que tan antiguo como el Imperio Romano, 700 años antes de Cristo, ya Roma había sido fundada, pero Italia como país, en el sentido estricto de lo que lo conocemos hoy, por ejemplo, pues no quedó constituido hasta los pactos lateranenses a principios del siglo XX, ¿verdad?
y así con muchos otros elementos. Así que hay esta idea de tratar de identificar procesos en los cuales los países se comprometan a alternativas distintas a la guerra para adelantar sus propósitos y adelantar la paz. Eso se discute ampliamente concluida la Primera Guerra Mundial con el proyecto de la Liga de las Naciones que propuso el presidente Wilson, como mencioné, pero que se viene abajo por varias realidades. Una de ellas, primero, la Gran Depresión en Estados Unidos, que atender los asuntos internos y resolver la crisis que ellos representaban los saca por un momento y disloca la participación de Estados Unidos en otros contextos internacionales. El surgimiento de los neonacionalismos en Europa y del fascismo, particularmente figuras como Hitler y Mussolini, y el inicio de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que ahí toda esa aspiración a que no hubiera guerras de esa magnitud se viene abajo con la Segunda Guerra Mundial. Cuando está por concluir la Segunda Guerra Mundial, los países que se ven a sí mismos como los posibles ganadores de la guerra, eran los aliados, encabezados por Inglaterra, Francia y Estados Unidos, con el apoyo de un líder extremo al otro lado del mundo, en el mundo comunista, como era Stalin. Comienzan una serie de reuniones que pretenden establecer cuál debe ser la manera en que se deben manejar los asuntos que pueden propiciar una guerra y evitar, ¿verdad?, que vuelva a ocurrir, y cómo entonces se iba a gerenciar el mundo del derecho internacional con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, una vez la guerra terminara. Cuando hablamos del derecho internacional, estamos hablando en ese caso del derecho internacional público, es decir, de las relaciones entre países que tienden a tratar sobre asuntos como soberanía, el tema de la guerra, pero también el tema del comercio y de las finanzas internacionales. Y de ahí nacen varios proyectos. Uno de esos proyectos es el proyecto de la Organización de Naciones Unidas, como también nace el proyecto del Fondo Monetario Internacional, nace el proyecto del Banco Mundial y nace el acuerdo del GATT, que es el General Agreement on Tariff and Trade, el acuerdo general sobre las tarifas y el comercio internacional, que eventualmente evoluciona hacia lo que conocemos hoy en día como la Organización Mundial del Comercio o el WTO. Así que una es cómo vamos a bregar con el mundo de la finanza y del comercio internacional y utilizar estrategias comerciales para garantizar la paz, lo que llamamos derecho económico internacional, y en otro ámbito, cómo vamos a regular las relaciones políticas, geopolíticas entre las naciones a base del derecho internacional público. Y que esa idea es lo que contempla el Charter de las Naciones Unidas de 1945, que viene a ser su constitución, y que establece como sus propósitos ser una estructura para mantener la paz internacional y la seguridad colectiva, promover la cooperación, promover la cooperación en la solución de disputas internacionales de tipo político, económico, social, cultural o humanitario. Así que no es un guardián internacional, ¿verdad? No es una potencia sobre los países, no es una estructura supranacional, como es, por ejemplo, la Unión Europea, ¿verdad? En el caso de las Naciones Unidas dependen de la intención de colaboración y cooperación que los países miembros tengan en el logro de sus objetivos y propósitos, pero, y ahí parte de su ineficiencia, que existe dentro de ella, dentro de su Asamblea General, un organismo que es el Consejo de Seguridad,
que tiene 15 miembros, algunos de ellos con carácter permanente, pero que tienen la oportunidad de vetar las propuestas que surjan de allí. Y esos miembros permanentes, pues esos miembros permanentes son los propulsores del sistema. Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Alemania y Rusia. Por lo tanto, cualquier iniciativa de gestión que de alguna manera pudiera verse como que aplica a estos países, pues pudiera también verse afectado por ese elemento del veto. Así que su propósito principal es buscar la cooperación general para adelantar estos temas. No necesariamente como un organismo supranacional que tenga autoridad para imponer normas, conductas o regular de forma específica cómo funcionan los países y las relaciones entre ellos. O sea que de las determinaciones que tome bien sea la Asamblea General o el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, para poner en vigor esas determinaciones se depende específicamente de la intervención de los países miembros para hacer valer esas determinaciones. Claro, y dentro del contexto del Charter. Y eso es una de las cosas que se discute en estos momentos, ¿verdad? Por ejemplo, de por qué otros países no intervienen en la guerra y entran, ¿verdad?, a pelear junto con Ucrania frente a la invasión rusa. Bueno, pues lo que pasa es que uno de los principios del Charter es, en cuanto a la guerra, es que tú no puedes agredir si no te han agredido o han agredido a uno de tus socios en una alianza que implica la cooperación y la garantía de la seguridad nacional. Entonces, ¿qué pasa? Precisamente una de las razones que da Rusia para entrar en Ucrania en este momento es el deseo de Ucrania de unirse a una de esas alianzas que le hubiera garantizado seguridad y apoyo militar. Pero como no está en ninguna de esas alianzas, bueno, pues no hay nadie que pueda en este momento entrar sin ser agredido. Y fíjense que por eso es que muchas veces se dice que la ONU llega tarde, ¿verdad? Cuando se habla de las fuerzas de paz de la ONU, ¿verdad? Los boinas verdes, dicen, bueno, pues llegan tarde. Bueno, lo que pasa es que llegan una vez se les permite entrar, llegan una vez el conflicto ha concluido para garantizar las condiciones de conclusión del conflicto. Entonces, si hubiera un acuerdo entre Rusia y Ucrania para terminar la guerra y hubiera unas condiciones específicas, bueno, pues la ONU sí puede entrar allí para asegurarse de que esas condiciones se cumplen, como pasó esta semana pasada con la siderúrgica que estaba llena de personas refugiadas y de civiles y que Rusia pretendía tomar por asalto y Naciones Unidas dice, no, pero espérate, tú me tienes que dejar allí llegar y asegurar que yo puedo servir de instrumento para un corredor humanitario que saque de allí a los civiles y saque de allí a las víctimas inocentes. Y después entonces ustedes sigan a lo suyo. Pero hay unas cosas que me tienes que dejar a mí garantizar dentro del proceso. Pero de nuevo, depende de la capacidad de acción y de cooperación y colaboración que los países miembros tengan. Porque incluso los dos grandes tribunales internacionales que existen, uno de ellos está adscrito a Naciones Unidas, pero depende de que las partes consientan a que ese tribunal intervenga en cualquier situación entre ellos. Así que no es como nosotros que quedamos sujetos a la obligación de un tribunal que tiene jurisdicción y competencia sobre cada uno de nosotros por el mero hecho de vivir aquí, ¿verdad? Que son los tribunales nacionales, los tribunales estatales. En el caso de los tribunales internacionales, no existen esos tribunales, pero dependen de que los países les reconozcan jurisdicción, les reconozcan competencia y lleven allí sus disputas, salvo, ¿verdad?, los mecanismos del tribunal de la Corte Penal Internacional de los que podemos hablar más adelante. Y un punto, Josian, que me parece interesante y que muchas personas quizás no conocen, es el asunto de la financiación de la operación de las Naciones Unidas.
que también está sujeta a las aportaciones que los países miembros, las aportaciones económicas que los países miembros hagan. Así que en ese sentido también tiene un poco las manos atadas, inclusive para poder operar como organización, porque no puede generar sus propios fondos. José, entraste ahorita, mencionaste algo que creo que es interesante destacar para el beneficio de nuestra audiencia, y es el asunto de las alianzas internacionales de defensa mutua, como es la que ha ocupado tanta notoriedad en estos días, como es el Tratado de ¿verdad? La Organización del Tratado del Atlántico Norte, o la OTAN, pero que no es la única asociación que en el mundo ha habido de defensa mutua. En la época soviética estuvo el Pacto de Varsovia entre Rusia precisamente y los demás miembros del bloque soviético. Si nos puedes hablar un poco de eso, te agradecería, ¿verdad? Sí, mira, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, todos sabemos que llega esta polarización de los bloques de la Guerra Fría. Incluso es interesante, yo comentaba el otro día en una conferencia en la Escuela de Derecho que nosotros crecimos con esta idea de hablar del primer mundo y el tercer mundo, y muchas veces se escapaba la pregunta, ¿no? ¿Y el segundo mundo cuál es? Pues se habla del primero y del tercero, ¿cuál es el segundo, no? Y era precisamente esa identificación de los bloques. El primer mundo era el mundo occidental del norte, marcado esencialmente por los aliados, por la Europa del oeste, Estados Unidos, Canadá, una parte de México y los países desarrollados de entonces. Y el segundo mundo se refería al bloque soviético, a todos esos países que estaban dentro del manto de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, que surgen a partir de la Revolución Bolchevique de 1917 y los pactos, ¿verdad?, que se generan entre los países que se adhieren a esa revolución y al modelo comunista. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, obviamente entra en juego el tamaño de los actores. Entonces, la Unión Soviética no era solo Rusia, todos los países que la componían, que algunos de ellos son una tercera parte de Europa, en la parte este de Europa. Y cómo establecer un balance de paz basada en la fuerza militar. Es decir, si yo tengo este gigante al lado de allá que agrupa militarmente todos esos países y no tengo un ente supranacional, no tengo un gran país, un mega país del otro lado, ¿cómo agrupamos nuestra fuerza de tal manera que nos sirvamos de balance uno al otro, y el miedo al tamaño de cada uno hace que el otro aguante sus procesos de militarización o sus posibles ataques a otras regiones? Y de ahí es que sale entonces la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, que entonces viene a agrupar a varios de los países aliados, a otros países europeos que se le fueron uniendo, y a garantizar entonces la seguridad por alianza, ¿verdad? Como decía ahorita. Cuando cae la Unión Soviética y se deshace el Pacto de Varsovia, al que tú hacías referencia, se crea una alianza también entre algunos de los estados que dejaban de ser parte de la Unión Soviética, algunos entre ellos, y más que nada hacia la zona del Golfo y de la parte oriental de la Unión Soviética, y otros que siguen dependiendo de la Unión Soviética, como es el caso de Bielorrusia, como el caso de Moldavia, ¿verdad? Que son actores importantes ahora en lo que está ocurriendo con Ucrania y en el desarrollo posterior. Y hubo otros países que, a consecuencia de los pactos del final de la guerra, tienen que declarar su neutralidad, como fue el caso de Suecia, el caso de Finlandia, ¿verdad? Que tienen que declarar su neutralidad
a riesgo de invasión por parte de Rusia. Suecia modificó esa declaración de neutralidad una vez se deshizo la Unión Soviética, y es uno de los modelos que se ha estado mirando como solución al problema de Ucrania. Finlandia de la misma manera. Muy bien, tenemos que ir a una pausa, pero al regresar continuamos nuestra conversación con el licenciado José Frontera y este interesante tema. Vamos a la pausa y regresamos en unos momentos. No se retiren. Iglesia, Estado y Sociedad. Hoy. Saludos nuevamente. Regresamos a esta segunda parte del programa Iglesia, Estado y Sociedad, que en el día de hoy gira en torno a los organismos internacionales para evitar conflictos armados, principalmente entre las naciones, y la guerra entre Rusia y Ucrania. En la primera parte del programa, el licenciado Frontera Genjo nos hablaba de la estructura y cómo se organizó la Organización de las Naciones Unidas, y también cómo es su operación y cuáles son los requisitos para que sus determinaciones puedan hacerse valer. José, me gustaría quizás, ya que se mencionaron en la primera parte del programa algunos de los organismos de la Organización de las Naciones Unidas, como es la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, me gustaría quizás que abundes un poco en cuáles son esos organismos o departamentos o divisiones que tiene la Organización de las Naciones Unidas. Mira, la organización es inmensa, ¿no? Porque hay unas agencias especializadas que incluyen, y algunas de ellas responden a la Asamblea General, como es, por ejemplo, la Agencia Internacional de Energía Atómica, como es la Comisión Preparatoria para el Tratado de Eliminación de las Pruebas Atómicas Nucleares, y la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, ¿verdad? Esas tres entidades que son subsidiarias de Naciones Unidas, que responden a la Asamblea General. En esa lista también encontramos otras que tienen relación con el Consejo Económico Social de Naciones Unidas, que guardan relación con el WTO, ¿verdad? Con la Organización Mundial del Comercio, pero que también entran a ser un área especializadas dentro de la misión de Naciones Unidas. Son más o menos unas 45 entidades. Voy a mencionar las más relevantes, ¿verdad? Y algunas que los radioescuchas se pueden relacionar con ellas, como por ejemplo la UNICEF, ¿verdad? El Fondo para la Educación y el Sostenimiento de la Infancia. El Alto Comisionado para los Refugiados, que está jugando un rol muy importante en estos procesos. Lo que tiene que ver con UNTAC, la Conferencia para el Comercio y el Desarrollo. Lo que tiene que ver con UNCITRAL, que tiene que ver con el desarrollo de el comercio y la América Latina. Lo que la FAO, que es la Organización Mundial de Alimentación. Y así el Fondo Monetario Internacional, como mencioné, la Agencia de Propiedad Intelectual, la Organización para la Protección de Propiedad Intelectual, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el Fondo para la Protección del Desarrollo Humano, para la lucha contra las drogas y el crimen. Así que son toda una diversidad de entidades que son subsidiarias de la ONU como tal, y que de nuevo van dirigidas a los propósitos y a los fines de desarrollo que se han aprobado
para estar dentro del marco de sombrilla de cooperación internacional de lo que representa la Organización de Naciones Unidas. José, a nivel internacional, ¿cómo se pueden castigar los crímenes de guerra? Porque se ha hablado mucho de, ¿verdad?, de crímenes de guerra, inclusive se ha hablado de genocidio en Ucrania por parte de las tropas rusas. Pero ¿cómo puede castigarse o procesarse a una persona que incurra en crímenes de lesa humanidad? La Organización de las Naciones Unidas, ¿tiene algún mecanismo al respecto? Hay un tribunal que atiende esas circunstancias, que es la Corte Penal Internacional, que no es un instrumento de Naciones Unidas, ¿verdad? Hay que marcar aquí una diferencia. Existe la Corte Internacional de Justicia, que es un tribunal que responde a Naciones Unidas, ¿okay? Pero es esencialmente un tribunal civil que atiende disputas entre las naciones. Cuando hablamos de delitos de lesa humanidad, de crímenes de guerra, fíjense que ambas expresiones van con la carga de lo penal, ¿verdad? Es decir, de una conducta que conlleva castigo. Entonces, estamos ya no en un asunto que es entre países, sino un asunto que puede ser dirigido a personas específicas que son los actores de esos delitos y de esos crímenes. Y para eso existe la Corte Penal Internacional, ¿okay?, que no es de Naciones Unidas. La Corte Penal Internacional surge de un tratado de la Convención de Ginebra, de la Convención de Ginebra, que mucha gente la asocia con el lugar donde está y se habla del Tribunal de la Haya. Bueno, lo que pasa es que los dos están en La Haya y están en el mismo edificio. Y además comparten edificio con otro tribunal, que es la Corte Permanente de Arbitraje, ¿verdad?, que es para arbitrar entre países, no por un sistema judicial ordinario. Entonces, es complementaria a la Corte General de Justicia, a la Corte Internacional de Justicia, pero su propósito es ir precisamente contra esos delitos que, como tú bien mencionas, llamamos los delitos de lesa humanidad, como son el genocidio, como es el abuso y la violación de derechos fundamentales en periodo de guerra, como ocurre también con las violaciones que están ocurriendo, violaciones no de derechos humanos, sino violaciones de personas y mujeres particularmente, como es la muerte de civiles, como es el uso excesivo de la fuerza en estos procesos. Ahora, como estas cortes son creadas por tratado, implica también que los países tengan que consentir a que ellos o sus súbditos sean juzgados por estos tribunales. Por lo tanto, también que el país participe de esa jurisdicción, ¿verdad? Entonces, hago la anotación porque, por ejemplo, Estados Unidos no es firmante ni se acoge a la jurisdicción ni de la Corte Penal Internacional ni de la Corte Internacional de Justicia. Entonces, para uno poder radicar cargos en estos tribunales, iniciar procedimientos en estos tribunales, pues tiene que ser parte. Entonces, uno pudiera declarar, ¿verdad?, como ha hecho el presidente Biden y como ha hecho el Congreso, que Putin ha cometido crímenes de guerra, pero no lo pueden procesar. O sea, al menos no pueden llevarlo a los tribunales internacionales a procesarlo. Pero hago aquí una salvedad. Los crímenes de lesa humanidad están incluidos en prácticamente todos los códigos penales y los países se reservan el derecho de, en la mayoría de los casos, el nuestro es uno, Estados Unidos lo es así también, de juzgar en sus propios tribunales los crímenes cometidos en violación de los principios generales del derecho internacional de gente, del derecho consuetudinario internacional.
Y me parece interesante, José, que hagas ese señalamiento, porque es algo que muchas personas en Puerto Rico no conocen, y es el hecho de que nuestro Código Penal tipifica como delito y le da autoridad a las Cortes de Puerto Rico para procesar crímenes de lesa humanidad, precisamente. No importa dónde se hayan cometido ni quién los haya cometido. Y incluso a demandar, a que las víctimas puedan demandar dentro del territorio americano a quienes les provocan esos daños bajo el Alien Tort Act, ¿verdad? Que es una ley especial federal que da jurisdicción a los tribunales de distrito federales. Y el derecho de las naciones es, como ha reconocido el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, los casos de Paquete Habana, de Filartiga y de Álvarez Machain, como derecho que la nación está obligada a poner en práctica por el hecho de haber sido admitida, ¿verdad?, entre las naciones del mundo y haber sido reconocida dentro de esos elementos. Así que ¿verdad?, idea de que existen unos tribunales, sí existen, pero estos tribunales, de nuevo, actúan post. ¿Verdad? Yo necesito que el proceso termine para poder investigar qué pasó, qué ocurrió, poder tener los testigos. En ocasiones incluso se han formado tribunales especiales cuando son situaciones muy críticas y extensas. Pasó, por ejemplo, el primer modelo de esto fue los tribunales de Nuremberg al final de la Segunda Guerra Mundial para juzgar a los nazis y a los que habían actuado dentro del régimen en los campos de concentración y de exterminio nazi. Pasó con Yugoslavia cuando terminó la guerra de los Balcanes a finales de los 90, principios de los años 2000. Hubo un tribunal especial que estuvo funcionando más o menos como hasta el 2007, que era un tribunal para la antigua Yugoslavia y velar, ¿verdad?, por los crímenes de guerra que se habían cometido durante la desintegración de ese país, que fue bastante violenta. Así que no hay duda de que existen ciertos mecanismos, pero que a fin de cuentas dependen también de cuán dispuestos están los países a permitir que se hagan las investigaciones, a entregar a sus súbditos a la jurisdicción de estos tribunales y a ellos mismos cooperar con que se puedan levantar las pruebas, puedan participar los testigos y puedan imponerse sanciones al final del camino. Quizás un ejemplo de este poder individual que tienen los países para procesar crímenes de lesa humanidad es el ejemplo del caso de Pinochet y su acusación precisamente de cometer crímenes de lesa humanidad, que se da en España, bajo los tribunales de España, precisamente porque tenían un estatuto, tenían una ley a esos efectos, y por eso se hizo valer. José, ahorita hablaste del tema del Consejo de Seguridad, que es parte de la Asamblea General, y que pues tiene el propósito principal de ese Consejo de Seguridad es tratar de evitar, ¿verdad?, o tomar medidas para evitar estos conflictos armados, principalmente entre naciones. Y en otras ocasiones, en otros conflictos, la comunidad internacional ha intervenido con el beneplácito o con la aprobación expresa, ¿verdad?, de una resolución del Consejo de Seguridad a esos efectos, como fue el caso de la primera guerra de Irak, cuando se dio la invasión de Irak a Kuwait. Me gustaría quizás que expliques un poco el asunto de cómo funciona, cómo está organizado, cómo funciona el Consejo, y sobre todo para que nuestros radioescuchas lo puedan entender, cuál es el poder de veto que tienen algunas de las naciones que lo componen y qué implica ese poder de veto. Mira, como te mencionaba ahorita, el Consejo tiene 15 miembros. De esos 15 miembros, 10 son miembros rotativos que se eligen por 2 años en la Asamblea General de Naciones Unidas. 5 son miembros permanentes. ¿Okay? Su rol esencial es el de mantener la paz. Y tiene el poder, como tú mencionas,
de ordenar intervenciones, pero también tiene el poder de ordenar cese al fuego, tiene el poder de ordenar e iniciar negociaciones directas e intervenir como mediador en procesos de guerra, de imponer sanciones de forma directa que obligan a todos los miembros de Naciones Unidas a ponerlas en vigor, e incluso entonces autorizar el uso de la fuerza internacional, ¿verdad? Y la intervención de otros países que no son los que han sido víctimas de la agresión que da origen a la guerra. El problema, como tú mencionas y como hablábamos ahorita, es que los miembros permanentes tienen poder de veto y es un veto absoluto. ¿Sí? Quiere decir que cualquier propuesta que se haga en el Consejo, pues podrían ellos sencillamente bloquearla y dejan sin efecto, ¿verdad?, lo que pudiera ser una determinación formal de intervención. Y en este caso, pues, tenemos a China, a Francia, a la Federación Rusa, a el Reino Unido, de Gran Bretaña, Irlanda del Norte y Estados Unidos. Esos son los miembros permanentes del Consejo. Si lo miramos, pues obviamente Rusia no va a permitir que se pase una resolución en el Consejo de Seguridad que implique que el mundo entero le va a caer, o una parte significativa del mundo entero le va a caer encima. China se ha cantado neutral en esta situación, por lo tanto, no ha dado paso tampoco a que se puedan imponer desde el Consejo de Seguridad unos elementos, ¿verdad?, particulares que tengan que ver con ese detalle. Y las sanciones que se le han impuesto hasta el momento a Rusia por el conflicto en Ucrania no han salido desde las Naciones Unidas. Esas sanciones han sido sanciones que le han impuesto cada país de manera individual, y las que ha tomado como colectivo la Unión Europea, que por razón de su propia organización interna pueden así hacerlo. Me parece importante señalar para los radioescuchas que las 5 naciones que tienen poder de veto, todas son potencias nucleares. Estamos hablando de naciones que tienen armas nucleares, y por eso precisamente se le da este poder de veto un poco para tratar de evitar, ¿verdad?, que se vaya a escalar un conflicto armado que se convierta en un conflicto nuclear, que es en gran medida el miedo, o no el miedo, la determinación que han tomado el occidente de no intervenir directamente en la guerra en Rusia, entre Rusia y Ucrania, porque conllevaría un enfrentamiento entre dos potencias o varias potencias nucleares, ¿verdad? Reino Unido, Estados Unidos, Francia, y lo que podría entonces escalar en un conflicto de mayor magnitud y de unas consecuencias insospechadas para la humanidad. Pero mira, y por eso las resoluciones que ha habido a nivel de Naciones Unidas han sido para condenar el conflicto, pero no resoluciones específicas de acciones, como tú mencionabas, ¿verdad?, de sanciones particulares, y mucho menos de intervención. Porque para aquellos radioescuchas que quizás piensan, bueno, pero ¿por qué si en otras ocasiones han intervenido, ahora están tan recelosos? Pues en gran medida es necesario estar receloso. No se puede escalar un conflicto armado para tratar de resolverlo, ¿verdad? José, en estos últimos minutos que nos quedan para terminar el programa, ¿habría alguna forma que tú entiendas que fuera razonable para darle más garras a las Naciones Unidas, o por el hecho de que implicaría la entrega de soberanía de algunos de los países, esto resulta imposible? Mira, hay países que han sugerido el que deba haber más miembros permanentes.
en el Consejo de Seguridad. Y claro, eso lo que haría sería darle poder de veto a más personas y por lo tanto tornarlo más inútil. Hay quienes por el otro lado lo que han dicho es que pues que está bien que haya unos miembros permanentes, pero elimínales el veto, ¿verdad? Y con eso pues ya hay la posibilidad de unos elementos más de mayor garantía, ¿verdad? De acción. Por otro lado, el tema fundamental, como tú dices, es el tema de la soberanía. Mientras más poder tenga un ente sobrenacional, supranacional, menos soberanía tienen los países. Y en ese sentido, pues, cuán democrático es un sistema supranacional donde está controlado por burócratas y por personas que no han sido elegidas, ¿verdad? Entonces, en la medida en que tú abandonas soberanía en esos espacios, ¿qué pasa con la democratización del mundo? Que es uno de los propósitos de las Naciones Unidas, ¿verdad? Así que hay unos elementos, ¿verdad?, que se riñen aquí. Ahora, la otra pregunta es si entonces, más que fortalecer a Naciones Unidas, lo que se debe fortalecer es el sistema de tribunales y la obligatoriedad de que si tú quieres todos tus derechos como miembro de Naciones Unidas, tengas que sujetarte a la jurisdicción de los tribunales, ¿verdad? O sea, ¿cómo es posible que un país que tiene poder de veto no esté sujeto a los tribunales establecidos por el sistema que le permite dar ese poder de veto, ¿verdad? Por mostrar un ejemplo particular. Así que, ¿cómo uno puede fortalecer el sistema de tribunales o cómo uno puede fortalecer las respuestas en casos donde hay una violación objetiva del tratado y de sus términos, sin que entonces el poder de veto pueda interferir con ello, pero a fin de cuentas, como tú dices, garantizando y reconociendo que al final es la subsistencia humana la que está en riesgo, sobre todo cuando se trata de potencias con arsenal nuclear, que en 15 minutos tienen la capacidad de acabar con el mundo, ¿verdad? Así que eso es uno de los elementos fundamentales, y por eso ya la petición de países y el ofrecimiento de varios países de ser mediadores, de ofrecerse, de estar disponibles para mediar en el conflicto, como ha hecho el Papa Francisco, como ha hecho la Secretaría de Estado, y como han hecho otros países como Alemania, Turquía, ¿verdad?, recientemente. José, muchas gracias. Nos ha traicionado el tiempo. Te agradezco profundamente tu intervención en el programa, que sé que ha sido de mucho provecho y de mucha... ha sido enriquecedora para nuestros radioescuchas. Tengo que despedir el programa. Les agradezco a todos su audiencia y los esperamos nuevamente el próximo martes por Católica Radio a esta misma hora. Su programa Iglesia, Estado y Sociedad. Iglesia, Estado y Sociedad es una producción del Instituto de Doctrina Social de la Iglesia de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Tienes una cita la próxima semana a esta misma hora, porque el análisis y la reflexión continúan. Iglesia, Estado y Sociedad, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.